Sí. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Qué hermosas alabanzas, ¿verdad? Qué hermosas alabanzas, de verdad. Los niños pueden ir pasando. Adelante. Adelante. Pueden ir pasando al salón. Y los demás vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, en Hechos 16, del 19 al 40. Hechos 16, del 19 al 40. Es nuestro texto de esta noche. Por favor, y mientras lo hacen, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, gracias Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, bendito sea tu nombre, Padre, gracias por esta noche, porque por tu gracia, por tu misericordia podemos estar aquí, Señor, reunidos esta noche en tu nombre, para alabarte, para bendecir tu nombre. Padre, Señor, gracias, eres muy bueno, has sido muy bueno con nosotros, Señor, y esta noche te rogamos que tú nos hables, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Padre, que tú abras nuestros corazones, nuestros oídos, que nos ayudes con tu Espíritu Santo, Señor, a hacer tierra preparada y que escuchemos con atención y recibamos, Padre, tu palabra y la pongamos por obra, Señor. Ayúdanos, Padre, y yo te ruego que me ayudes, Señor, a predicar en el Espíritu Santo, Señor. Ayúdame a hablar palabras que vengan de ti, Señor, que tú ilumines cada palabra, Señor, y que vengan de ti, Señor, no de mi entendimiento, de mi sabiduría, Señor, sino que vengan de ti, Señor, para edificación de la iglesia, para edificación de los hermanos, Señor, para nuestra edificación, Señor. Te rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como contexto, hermanos, vimos el miércoles pasado que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas y tal vez más misioneros, después de dejar Galacia y de haber sido guiados por el Espíritu Santo a ir a Macedonia, llegaron a Filipos. Si recuerdan, vimos esto el miércoles pasado. Y ahí se reunieron con un grupo de mujeres judías y prosélitas junto al río Gángites, allá a las afueras de Filipos, un día de reposo, ¿sí? A la hora de la oración. Y entre esas mujeres estaba Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira. Ella vimos que recibió la palabra y fue bautizada, ¿verdad? Fue hecha libre. Sí, y aquí empieza entonces la iglesia de los filipenses. Así se empieza a formar de esta manera. Y luego en contraste vimos la historia de una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, una pitonisa, oráculo de Delfos o sacerdotisa de Apolo, como vimos. Ella se autoproclamó heraldo del Dios Altísimo a favor de los misioneros, pero vimos que realmente era un engaño del diablo para confundir a los espectadores y a los futuros creyentes de la ciudad de Filipos. Sí, pero Pablo, en un despliegue de autoridad ahí de parte de Dios, mandó al espíritu que saliera de ella en el nombre de Jesús, y el espíritu salió de ella en ese momento. Sí, ahí fue donde nos quedamos. Vamos a leer ahora en el 16:19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Sí, los amos de esta muchacha, que era una esclava de ellos eran sus dueños, eran personas realmente malvadas, ¿sí? Sin escrúpulos. Explotaban a la muchacha para buscar un beneficio propio. Y ahora esta muchacha pues era inútil para ellos ya. Y cuando ellos ven esto y que Pablo había sido el responsable de echar fuera al espíritu, entonces ellos arremeten contra Pablo y contra Silas buscando venganza. Sí, agarran a Pablo y a Silas. Timoteo y Lucas ahí al parecer se escaparon de esta, probablemente ahí en el alboroto pues se confundieron ahí, o a lo mejor ahí estaban entre los demás gritándole: agárrenlos, esos eran, ¿no? Quién sabe. Pero total que no los agarraron, ¿no? Pero entonces llevaron a Pablo y a Silas al foro, dice. El foro era una corte judicial, sí, que estaba en la plaza del mercado o espacio abierto, conocido como la agora. Sí, vemos ahí en el 20, si leemos el 20, dice: y presentándolos a los magistrados,
Los presentan entonces a los magistrados. Los magistrados eran como los alguaciles o pretores, les llamaban, ¿sí? Strategoi. Había dos principales pretores que gobernaban la ciudad. Como ya vimos, Filipos era una ciudad, una colonia romana, ¿sí? Entonces estos hombres perversos dijeron a los pretores, precisamente. Ahí continúa diciendo: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Vemos que ellos usan el antisemitismo natural que ya tenía la gente y el orgullo nacionalista romano para acusarles delante de los magistrados y de la gente que estaba ahí congregada en la plaza. Y dicen de ellos: estos alborotadores, estos alborotan la ciudad, dicen de Pablo y de Silas. Y pues sí debió de haber sido bastante impresionante, ¿no? Cuando ellos echaron fuera, cuando Pablo echó fuera al espíritu de esa muchacha. Porque recuerden que mucha gente se juntaba a consultar a estas oráculos y los iban a consultar todos los días, casi como consultar el horóscopo, ¿no? Hoy en día. Y les pagaban. Estaban ellas en los templos de Apolos y en las áreas públicas, ¿sí? Y ella, cuando los veía pasar, gritaba fuertemente, refiriéndose a Pablo y a los hermanos, ¿sí? Entonces, pues llamaba la atención de toda la gente que estaba ahí alrededor. Y dice que Pablo se volvió y mandó al espíritu que saliera de ella. Y tal vez no fue así como que, pues ya me salgo y ya, ¿no? Sino que pues, tal vez hizo teatro, como vemos que a menudo sucede en las escrituras. Muchas veces vemos que cuando los demonios eran echados fuera, pues sacudían violentamente a las personas, ¿no? Entonces fue un espectáculo, fue en público, fue bastante impresionante. Pero fíjense, es curioso observar que cuando la muchacha estaba pregonando una y otra vez acerca de los misioneros, pues acerca del camino de salvación, acerca del Dios Altísimo, estas personas, sus amos, no intervinieron, ¿sí? Ni hicieron nada, o sea, no les importó. Y esto puede ser en parte porque en el mundo romano a ellos realmente no les importaba a qué o a cuántos dioses sirvieran las demás personas. Y de hecho recibían y abrazaban cualquier tipo de religión y creencia, mientras se adorara y se venerara al César romano como Dios, como un Dios hombre, ¿sí? Entonces, pero cuando este sistema de creencias de Roma se veía amenazado, pues sí se juzgaba y se castigaba severamente. Y de hecho era el Senado romano el que estaba a cargo de aprobar o desaprobar las religiones permitidas en el Imperio Romano, y ellos aprobaban casi todas abrazaban, tenían de todo tipo de dioses de todos lados, todas las provincias que conquistaban, menos el cristianismo, ¿sí? Por diferentes razones, pero lo principal es porque pues es la verdad, ¿sí? Y la verdad expone la mentira y denuncia el aborrecible pecado de la idolatría, la inmundicia, la inmoralidad que era el pan de cada día en Roma, ¿sí? Y exalta al único y soberano Dios de la creación por sobre todos los otros dioses falsos, incluido el César romano. Ajá. Entonces, o sea, ¿le suena familiar todo esto? Es lo mismo que está sucediendo hoy en día con ese llamado movimiento woke, si saben acerca de esto. O sea, es un movimiento, una filosofía que está siendo impuesta por las cúpulas de poder. Están así duro y dale por todos lados, por los medios, en las escuelas, en todo, ¿sí? Fíjense por qué se burlaron del cristianismo en estas últimas olimpiadas de forma tan grotesca. Es exactamente el mismo sistema de creencia. Cualquier creencia es aprobada mientras consientan en sus perversiones, menos el cristianismo, ¿sí? Porque expone y juzga el pecado, la perversión de la gente y de sus gobernantes. Pero en este momento de la historia, el cristianismo todavía no era oficialmente desaprobado por Roma, no era ilegal. Ahorita estamos por ahí del 50-51 después de Cristo en estos sucesos. El cristianismo fue desaprobado y perseguido oficialmente por Roma por ahí del 64 después de Cristo, con Nerón. Sin embargo, pues ya había persecución, como ya vimos y como ya hemos visto en a todo lo largo de los hechos. Pero entonces, no fue hasta el momento en que la ganancia de los amos de esta muchacha se vio afectada en que se encendieron en ira y se lanzaron contra Pablo
y Silas, los dos principales del grupo. ¿Sí? No fue hasta que sus intereses se vieron afectados, hasta que se lanzaron contra ellos. Porque su corazón estaba en esas ganancias, como vimos anteriormente, y eran bastante las ganancias que obtenían. ¿Sí? Era su fuente de ingreso y estaba fundamentada precisamente en los cultos de demonios que se seguían en todo el imperio romano. Y era verdad, porque, y entonces, les acusan y los llevan ante los pretores y les acusan de enseñar costumbres que no les era lícito enseñar. Y esto era verdad, porque si el cristianismo no era oficialmente perseguido por Roma todavía, tampoco era oficialmente aprobado todavía. Entonces los acusan ante la justicia para que les castiguen en venganza. Y entonces vemos que los pretores, los magistrados los juzgan, ¿sí? Pero los pretores no juzgaban a nadie sin antes escuchar a los acusados, según dice o decía el derecho romano, ¿sí? Entonces debieron de haber cedido la palabra a Pablo. Pero vemos enseguida ahí en el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, ¿sí? Se agolpó el pueblo ahí contra ellos mientras estaba este juicio. Y entonces, pues los pretores cedieron a la presión, dice, y los magistrados o los pretores, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Dictaron veredicto, les rasgaron, los que encontraron culpables, les rasgaron las ropas y ordenaron a los lictores, que eran como la policía, ellos estaban debajo de los pretores, azotarles con vara. Les ordenaron azotarles con vara, ¿no? Eran unas varas como así, y bastante gruesas y bastante duras, sí, y muy muy fuertes. Y con esos los azotaban, las tenían ahí, y a un lado tenían también un hacha, ¿no? por si se necesitaba, pues también para cortarles la cabeza. Y dice ahí en el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, los azotaron bien, no fue nomás una azotadita ahí cualquiera, dice que los azotaron mucho. Sí, esta fue la primera de 3, según les dice Pablo a los corintios. Y después los pusieron en la cárcel como criminales. Y no los trataron como cualquier criminal, si se fijan. También mandaron al carcelero guardarlos con mucha seguridad, con mucha hazaña y con mucho odio. Y el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los encadenó en el cepo. Dice que sujetaba los pies con mucha seguridad, pero también las manos y el cuello. O sea, fíjense qué interesante cómo aquellos que hablan la verdad de Dios, que amenazan los ideales diabólicos de una nación, son tratados con más severidad que un criminal. Son tratados como prisioneros políticos, y aún peor, porque los metieron en el calabozo de más adentro, con más seguridad incluso que los otros criminales que estaban ahí. Y seguramente ahí había de todo, o sea, asesinos, violadores, ladrones, no sé, secuestradores, de todo. Pero para ellos el predicar el evangelio era aún peor, porque los encadenaron con más seguridad que a los demás. ¿Sí? Y también es interesante observar cómo el diablo siempre usa la mentira primero antes que la persecución. O sea, piensen en eso, él usa primero el engaño, la infiltración dentro de la iglesia, antes que la persecución. Sí, la infiltración, el engaño, las falsas doctrinas es bastante efectivo para desviar a las personas del verdadero evangelio. Ya hablamos acerca de esto la semana pasada, con el engaño por medio de la muchacha que tenía el espíritu. Pero entonces vemos que después de que el engaño falla, de que la infiltración falla, como con esta muchacha endemoniada, o como con Ananías y Zafira al principio del libro de los Hechos, o cuando quisieron adorar a Pablo y Bernabé como dioses en Listra. Y la infiltración es efectiva muchas veces para engañar a quienes no están firmes en el evangelio. Pero entonces cuando falla la infiltración, entonces viene la persecución. Falla el engaño del diablo y entonces arremete con la persecución.
Sí, porque en cada uno de estos casos que mencionamos, que intentó el enemigo engañar por estos medios, después inmediatamente se desató la persecución. Sí, persecución fuerte, los persiguieron, los apedrearon, los azotaron, los encarcelaron. Pero vemos que la persecución es un acto desesperado de los enemigos del evangelio por acabar con los cristianos y con la palabra. Porque hemos visto que la persecución realmente es la chispa que aviva el fuego de la iglesia, que hace que los creyentes crezcan en devoción y entrega a Dios y en denuedo por predicar el evangelio de Cristo. Como dice el dicho, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entonces, nuevamente, Pablo junto con Silas estarían siendo sometidos a azotes y cárceles. Sí, querían quitarles las ganas de predicar a Cristo. Pero para Pablo, como él lo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, pues él no tenía nada que perder, sino todo lo contrario. Lo tenía todo como pérdida por ganar a Cristo y ser hallado en Él. Él mismo lo escribió. De hecho, les escribe a los filipenses desde la cárcel en Roma. Pablo ahí en Filipenses 1:12 les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y entre esas cosas que dice que le han sucedido y que han redundado para el progreso del evangelio está este suceso en Filipos, como lo veremos más adelante. Pero también se está refiriendo ahí a la cárcel en Roma. Sí, porque vean lo que dice al final de la carta de los Filipenses, Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Fíjense, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes son los de la casa de César? Los soldados, ¿verdad? Los mismos ahí que lo tenían encarcelados. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Pablo en la cárcel en Roma? La casa de César. Bien, entonces, ¿qué estuvo haciendo Pablo en Roma? Aparte de escribir las cartas a la iglesia, a las iglesias, bueno, pues estuvo predicándoles a los soldados, sí, a los presos. Por eso le permitieron recibir visitas de los hermanos a Pablo. Lo tenían en un Airbnb, los soldados, una casa rentada, y ahí recibía visitas de los hermanos. Pero al parecer Pablo siempre estaba encadenado a un soldado romano ahí en Roma, ¿sí? O más bien estaba un soldado encadenado a él, sí, porque pues él era libre. O sea, los soldados eran los que estaban encadenados a él. Y ya me imagino la reacción de Pablo cuando le encadenaban un soldado nuevo, ¿no? Así como que así te quería agarrar, ¿no? Y pues no tenían a dónde hacerse, y Pablo pues los estaba ganando para Cristo. Sí, ese era el propósito de Dios al estar Pablo en la cárcel, y sus propósitos eternos se cumplen aún en la adversidad, de una forma que solo Él conoce. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, y sus pensamientos son más altos que los nuestros, que a veces no entendamos todas las cosas nosotros. Así también Dios usó esta circunstancia en la cárcel de Filipos para alcanzar al carcelero y a su familia, como vamos a ver enseguida. ¿Para qué? Para que la iglesia de Filipos empezara con fuerza. Ahí, estos fueron los primeros creyentes en la iglesia de Filipos. Y también preparando gradualmente a Pablo para padecer aún más. Siempre vemos que Dios prepara a sus santos para padecer persecución gradualmente, y así lo hizo con los creyentes. Primero fue con palabras, luego con amenazas, luego con golpes, y después hasta la muerte, ¿no? Hasta la tortura. Entonces Dios fue preparando a Pablo también gradualmente para padecer hasta la muerte. Sí, en el nombre de Cristo. Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dijo el Señor de Pablo. Entonces aquí en la cárcel de Filipos, llegada la noche, ¿cuál fue la reacción de los misioneros? Vamos a leer versículo 25 del 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bien, ahora pues quisiera cambiar un poco el enfoque de la predicación, ¿sí? Para no ser redundante, porque ya hemos visto todos estos temas, y no abrumarlos con más datos. Y quisiera centrarme ahora en las siguientes palabras, ahí el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Sí, dice que en la noche, a medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. La noche, hermanos, para la mayoría de la gente es un tiempo de descanso, ¿verdad? Y para los que amamos a Dios también es un tiempo de venir a Él en oración, en meditación. Pero para mucha gente es un tiempo de entregarse al pecado, a la inmundicia. Para muchos es un tiempo de angustia, de tristeza, de ansiedad, de culpa, de desesperación, soledad, temor. Y esto no es más que consecuencia del pecado, de la falta del perdón de Dios. Porque hay personas que no quieren que llegue la noche, tienen miedo de estar solos con sus pensamientos y se mantienen ocupados durante todo el día y en la noche toman drogas para dormir, drogas legales o ilegales. En una ocasión yo conocí a una persona así, de hecho. Yo no podía dormir por la noche, necesitaba pastillas para dormir. Y luego supe que había recurrido a una bruja de vudú en África, en su desesperación por un alivio de su situación. Y entonces recurrió a los demonios en lugar de recurrir a Dios, como aquellos que escuchaban las pitonisas. Y se sometió a un ritual que incluía el sacrificio de una cabra. Y desde entonces, al caer la noche, sombras, voces, gritos venían sobre él. Entonces tenía que tomar drogas para poder dormir. Y uno lo veía y se veía siempre desalineado, ojeroso, despeinado. O sea, no tenía paz, no había paz en su corazón. Y dice la Escritura: no hay paz para los impíos, dice el Señor, Isaías 57:21. Y pude compartirle el evangelio, pero después se fue y ya no tuve contacto con él. Yo espero que se haya arrepentido, porque si no lo hizo, y esto yo se lo dije, algo peor le espera que noches así, le espera una eternidad de oscuridad y terror. Yo recuerdo las noches justo antes de que el Señor me rescatara, hermano, eran una tortura. No dormía, tenía miedo, tenía temor, pero cuando el Señor me rescató, pues tuve paz, ¿sí? Verdadera paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Salmo 119, 165. Pues que a su amado dará Dios el sueño.
Salmos 127:2. Y lo conocen: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad, hermanitos? Qué bello es el Señor. Y nosotros que hemos sido rescatados por el Señor, hermanos, que tenemos mucho que agradecerle, pues podemos cantarle y alabarle como cantamos hace unos momentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su misericordia es nueva cada mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero fíjense, hermanos, cualquiera puede cantar acerca de las misericordias de Dios. Si se pone a pensar, cualquiera puede venir aquí y cantar las alabanzas. Sí, cualquiera puede cantar a Dios en el día, cuando tenemos abundancia, cuando tenemos salud, cuando todo va bien. Sí, cualquiera puede hacerlo. Hasta alguien que no ha nacido de nuevo puede venir aquí y cantar las alabanzas. Sí. Pero ¿quién puede cantar alabanzas a Dios cuando todo va mal? A la medianoche, como Pablo y Silas. Cuando hay problemas, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, cuando la noche es más oscura. Pablo y Silas servían al Señor con su vida. Y dice que fueron azotados mucho. Y los castigos romanos, hermanos, se caracterizaban por su crueldad. Sí, esos azotes que les dieron no solamente rompían la piel, sino en muchos casos causaban hemorragias internas, dañaban órganos, rompían costillas y podían provocar hasta la muerte. Y después de azotarlos mucho, dice, los encerraron en el calabozo de más adentro, los encadenaron en la oscuridad, entre el estiércol, el orín, las ratas, las pulgas. Así eran las cárceles entonces. Y por supuesto que no podían dormir. Hermanos, los cristianos también tenemos nuestras noches oscuras. Si le han dicho lo contrario, pues no era cierto. Sí, los cristianos también tenemos nuestras noches oscuras. Cuando llega la hora mala, cuando llega la mala noticia, cuando estamos al lado de la cama de hospital de nuestro familiar, en la noche de rodillas rogando al Señor. Los cristianos tenemos nuestras noches oscuras. Son necesarias, lo son para un bien mayor, hermano. Si usted es creyente, entenderá que lo que estoy diciendo es cierto. Y si no, ya lo entenderá, hermano, porque sepa que estas noches vendrán con frecuencia. Solo Dios sabe cuándo y cómo. Pero nosotros podemos descansar en que todo obra para bien a los que conforme a su voluntad somos llamados. Alguien dirá, ok, lo entiendo, pero pues ¿qué haré cuando venga la noche? Cuando venga la medianoche. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos, que el cristiano puede cantar himnos a Dios durante las noches más oscuras. ¿Y qué cantaban Pablo y Silas? No lo sabemos, no lo dice la Escritura, pero tenemos los salmos. Sí, tal vez cantaban salmos como este: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Aleluya. Salmo 116. ¿Cómo podrían ellos cantar cosas así? ¿Cómo podrían adorar en un momento así?
¿Cómo se puede adorar a Dios en la adversidad, hermano? En la oscuridad, en la medianoche. ¿Saben por qué se puede adorar a Dios así? Porque Dios es fiel. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque su misericordia es para siempre. Porque su justicia permanece para siempre. Y en esto podemos descansar, aún en la noche más oscura. Y podría alguien decir: hermano, pero tú no sabes lo que estoy pasando. Bueno, alabar a Dios no tiene nada que ver con las circunstancias, hermano. Pablo estaba enfermo, golpeado, encerrado, y aún así les dice a los filipenses: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. La derrota empieza, hermano, cuando empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, y cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, cuando quitamos nuestros ojos de Cristo. Habacuc lo entendió. En medio del asolamiento dijo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso cuando alguien que se dice creyente, al llegar la adversidad, dice: a ver, ¿dónde está Dios? ¿Han escuchado gente así? Yo lo he escuchado. Si alguien dice esto, pues no ha conocido al Dios de misericordia realmente. Un Dios que usa la adversidad para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos 42:11. Hermanos, el cántico que nosotros cantamos en la adversidad es el canto más dulce. Y si usted ha estado en la adversidad, en el problema, en el sufrimiento, y usted ha cantado al Señor, usted sabrá lo que digo. Por eso cantamos en la adversidad, no como muchos allá afuera. Muchos allá afuera cantan a toda voz, en la noche, en borracheras, en fiestas, pero no cantarán a la hora de la muerte. El cristiano tiene un canto duradero y podrá cantarlo para siempre, por la eternidad. Pero fíjense, esto es algo que solo Dios puede producir en nosotros, hermano. Solo Dios lo puede hacer en nosotros. Solo Él puede hacer que de nuestro interior broten himnos a Dios durante la noche. Porque no es algo que nos venga natural a nosotros, alabar a Dios en el sufrimiento. Porque al hombre natural le viene natural quejarse ante toda adversidad. No es natural que cuando se está sufriendo cantemos: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, como cantábamos hace unos minutos. Porque no es extraño, hermanos, que cuando el Señor nos da sus misericordias a sus hijos, nosotros pongamos más nuestro corazón en las misericordias que en el dador de las misericordias. ¿Saben? Pero entonces cuando Dios quita sus misericordias de nosotros, entonces no nos queda otra cosa sino cantar himnos a Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejores son sus misericordias, hermano, que la vida. Consideremos pues, hermanos, consideremos cuán pecadores somos nosotros y cuán bueno es el Señor, de verdad.
Cuán bueno es el Señor, que envía la adversidad sobre nosotros para que no nos llenemos de soberbia y dejemos de considerarlo en todos nuestros caminos y quitemos nuestra mirada de Él, que nos prueba como el fuego al oro para que sea más puro y refulgente, para que podamos decir: tu gracia me es suficiente, Señor, tu gracia me es suficiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Y aún así hay muchos que han resuelto endurecer su corazón para no escuchar el evangelio. Y por más palabras de amor y de verdad que sean dichas en sus oídos, no entenderán y descenderán al infierno en medio de angustia y desesperación. Creo que todos lo hemos experimentado, pero yo he estado en velorios, en entierros de personas no cristianas, enterrados por sus familiares no cristianos. Y la desesperación, el terror, la angustia, la desesperanza por la pérdida es desgarradora. Pero qué dulce es la muerte de los santos de Dios. Y cuán solemne es el canto de los hermanos que se reúnen para alabar a Dios y decirle al hermano que ha partido: adiós, hermano, te veremos en la eternidad, en las bodas del Cordero, donde ya no habrá más llanto, ni enfermedad, ni muerte, y donde no habrá más noche, porque el sol de justicia lo iluminará todo. Entonces, hermano, cuando estemos en la medianoche que llegará, clamemos junto con Job: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:25 y 26. Y entonces, cuando los pecadores nos escuchen cantar al Señor y nos pregunten: amigo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces le responderemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un sobreviviente del Titanic contó un testimonio en una reunión en Ontario, Canadá, 4 años después del hundimiento del Titanic, en 1916. Él dijo: mientras me aferraba a un pedazo de madera aquella noche terrorífica, una ola trajo hacia mí a un hombre que al pasar frente a mí me vio y me dijo: hombre, ¿eres salvo? Yo le respondí: no, no lo soy. Él me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Un rato después, de una forma extraña, la corriente lo trajo de nuevo hacia mí y me preguntó: hombre, ¿ya eres salvo? No, aún no, le respondí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, me dijo de nuevo. Después le dio su chaleco salvavidas a otra persona y enseguida se hundió, 5 kilómetros debajo de nosotros, en las heladas aguas del Atlántico. El nombre de aquella persona era John Harper, pastor y evangelista. Él dedicó toda su vida al Señor y pasó toda su estancia en el Titanic predicando el evangelio, cantando himnos a Dios y salvando gente. Y ese joven fue su último convertido antes de morir, de los muchos. Cuán estimada es, hermanos, a los ojos de Dios, la muerte de sus santos. Y pronto usted y yo, hermanos, inevitablemente estaremos en el lecho de muerte. Y cuando estemos ahí, hermanos, y cuando estemos en medio de la noche oscura, entonces recordemos cuán dulce es el canto a Dios, cuán dulce es la alabanza a Dios salida
de la boca de sus santos en medio de la noche. Entonces, cantemos, hermanos, himnos a Dios durante nuestras noches más oscuras. Si lo hacemos, honraremos a Dios y bendeciremos a los que nos rodean. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, porque aún en la adversidad, en la hora mala, en la enfermedad, en el peligro de muerte, Señor, aún en la tristeza, Padre, podemos cantar himnos a ti, y esos himnos son dulces. Y es grata tu presencia, Señor, cuando estamos en angustia, Señor, cuando clamamos desde el fondo de nuestro corazón, en medio de la prueba, Señor, es más dulce tu presencia, es más dulce tu palabra, Señor. Gracias por esos momentos, Padre. Sabemos que vendrán, Señor, solo te pedimos, danos la gracia, Señor. Danos la gracia, Padre, cuando estemos cruzando por el valle de sombra de muerte. Danos la gracia, Señor. Ve con nosotros, Señor, que tu presencia esté siempre con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, y gracias. Gracias por las pruebas, Señor, porque nos fortalecen, nos afirman, nos hacen crecer en fe, en esperanza, esperando tu venida, esperando en el momento en que estemos en ti. Ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en ti en todo momento, los momentos buenos y los momentos malos, Señor, ante toda circunstancia. Ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en el galardón, en nuestra ciudadanía que está en los cielos. Y gracias porque tú has prometido que un día estaremos contigo y no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, más muerte, más dolor, porque estaremos en casa. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos afirmas, tú nos ayudas a permanecer, Señor. Ayúdanos, Señor, así como Pablo y Silas, a cantar himnos a ti durante la adversidad, Señor. Ayúdanos a gozarnos aún en la adversidad, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, necesitamos de ti. Necesitamos de ti como tierra seca, Señor. Necesitamos de ti. Gracias, bendito Dios. Bendecimos tu santo nombre en esta noche y te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Gracias, bendito Rey. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, vamos a pasar a nuestro tiempo de oración.